Capítulo 49. Red estuvo 3 meses ausente, y durante todo ese tiempo, Escarlata no recibió ni una sola noticia de él. No sabía dónde estaba, ni siquiera tenía idea de si volvería alguna vez. Durante todo ese tiempo, acudía a sus asuntos con la cabeza erguida y el corazón deshecho. No se encontraba bien físicamente, pero forzada por Melania, iba al almacén todos los días y procuraba mantener su interés por las herrerías. Pero aunque el negocio rendía el triple de lo que había rendido el año anterior y el dinero parecía manar a borbotones, no lograba interesarla. Se mostraba antipática y desagradable con los empleados. La serrería de Johnny Gallagher iba muy bien y el depósito de maderas vendía muy fácilmente todas sus existencias. Pero nada de lo que Johnny decía o hacía le parecía bien a Escarlata. No iba nunca a la serrería de Ashley. Nunca hablaban a solas, y Escarlata deseaba locamente preguntarle, porque quería conocer si la odiaba, y también qué era lo que le había contado a Melania. Pero Ashley la mantenía a distancia y con su silencio le suplicaba que callase. El ver su rostro avejentado y trastornado por el remordimiento aumentaba el dolor de Escarlata, y el hecho de que su serrería perdía dinero cada semana la irritaba en forma que no podía expresar. Su impotencia contra la presente situación la desconcertaba. No sabía qué hacer para mejorar aquel estado de cosas, pero comprendía que tenía que hacer algo. Red hubiera hecho algo. Red siempre hacía algo, aunque fuera equivocado, y ella le admiraba involuntariamente por ello. Ahora que el primer acceso de indignación contra Red y sus insultos le había calmado, empezó a echarle de menos más vivamente cada día que pasaba. El odio, la ira, el corazón destrozado y el orgullo herido habían cedido lugar a la depresión. Echaba de menos a su marido. Echaba de menos su gracia para contar anécdotas que la hacían reír como una loca. Echaba de menos la mueca sarcástica que reducía las penas a su valor estricto. Echaba de menos sus burlas que la herían haciéndola replicar indignada. Pero más que nada, echaba de menos el tenerlo a su lado para poder ella también contarle sus cosas. Para esto, Red no tenía precio. Podía contarle, sin avergonzarse y con orgullo, cómo había arrancado el pellejo a la gente, y él aplaudía. Estaba muy sola sin él y sin Bonnie. Añoraba a la chiquilla como nunca hubiera podido imaginarse. Recordando las últimas palabras que Red le había lanzado a propósito de Wade y ella, procuró llenar parte de sus horas vacías con los pequeños. Pero no fue posible. Las palabras de Red y las reacciones de los niños abrieron sus ojos a una triste y amarga verdad. Durante los primeros años de sus hijos, había estado demasiado ocupada y afanosa con las cuestiones de dinero. Y ahora, o era demasiado tarde, o bien no tenía la paciencia y el tino suficientes para penetrar en sus corazones. A Escarlata le molestaba comprobar que ella era una niña tonta, pero indudablemente lo era. No podía fijar su mente en una cosa más tiempo del que un pájaro puede pararse en una rama. Ni siquiera acudía cuando Escarlata le contaba cuentos.
Y en cuanto a Wade, tal vez Red tenía razón. Tal vez el chiquillo le tuviera miedo. Pero, ¿cómo podía su mismo hijo, su único hijo, tenerle miedo? Cuando intentaba hacerle hablar, el niño la miraba con los mismos ojos dulces de Carlos y balbuceaba y trenzaba los pies azorado. Pero con Melania hablaba por los codos. Melania sabía manejar a los chiquillos. Cuando el doctor Mead le dijo que estaba encinta, se quedó atónita, porque ella había esperado un diagnóstico de bilis o de excitación nerviosa. Y por primera vez se alegró de ir a tener un hijo. Ah, si fuera niño. Un niño espléndido, no una criatura tímida como Wade. ¿Cómo le iba a querer? Ahora que tenía tiempo para ocuparse de un bebé y dinero para allanar su camino. Sintió el impulso de escribir a Red, dirigiéndole la carta a casa de su madre en Charleston y de decirle: «Santo Dios, tenía que venir ahora». Pero si le escribía, él iba a creer que quería que volviese a casa y se burlaría. No debía creer nunca que ella le necesitaba. Se alegró mucho de haber ahogado este impulso cuando, como primera noticia de Red, llegó una carta de tía Paulina. Querida Escarlata, hace tiempo que no sabemos de ti. Bonnie es una monada. Cuando crezca será seguramente una belleza, pero cualquier hombre que la corteje tendrá que vérselas con el capitán Butler. Nunca he visto un padre tan entusiasmado. Y ahora, querida, deseo confesarte una cosa. Hasta que he conocido al capitán Butler, había creído que tu matrimonio con él había sido una locura espantosa, porque desde luego nadie en Charleston dice de él nada que pueda oírse, y todo el mundo lo siente muchísimo a causa de su familia. Con decirte que Eulalia y yo estábamos indecisas sobre si deberíamos o no recibirle. Pero, después de todo, esa nena es nuestra sobrina. Cuando vino, nos sentimos muy agradablemente sorprendidas y comprendimos lo anticristiano que es el dar crédito al chismorreo de los desocupados, porque Red es verdaderamente encantador. Un real mozo, muy guapo además, y tan serio y atento, y tan entusiasmado contigo y con la niña. Querida, voy a hablarte de algo que ha llegado a nuestros oídos, algo que a Eulalia y a mí nos ha costado al principio mucho trabajo creer. Habíamos oído, desde luego, que tú, algunas veces, te ocupas del almacén que el señor Kennedy te había dejado. Habíamos oído rumores, pero naturalmente los habíamos desmentido. Nos dábamos cuenta de que en aquellos primeros días, después de la guerra, y estando las cosas como estaban, era tal vez necesario, mas ahora ya no es precisa semejante conducta de tu parte, porque, según he sabido, el capitán Butler está en espléndida posición y es además capaz de dirigir por ti cualquier negocio o propiedades que puedas tener. Teníamos que saber la verdad de estos rumores y nos vimos obligados a hacer al capitán varias preguntas, lo que resultó altamente con violento. Desgana nos confesó que te pasabas la mañana en el almacén y que no permitías a nadie que llevase los libros por ti. También reconoció que tenías algunos intereses en una serrería o serrerías que te obligaban a salir a caballo sola o escoltada por un rufián que, según nos ha asegurado el capitán Butler, es un asesino. Hemos podido ver que esto lo destroza el corazón y pensamos que debe ser un esposo muy indulgente, mejor dicho, demasiado indulgente. Escarlata, eso no puede continuar. Tu madre no está aquí para ordenártelo y debo hacerlo yo en su lugar. Piensa lo que sentirán tus hijitos cuando sean mayores y se den cuenta de que has pertenecido al comercio. Lo mortificados que se sentirán al enterarse de que has expuesto a los insultos de la gente grosera y a los peligros de la crítica ocupándote de unas herrerías. ¡Qué poco femenino! Escarlata tiró la carta sin acabar de leerla. Casi podía ver a tía Paulina y a tía Eulalia
sentadas para juzgarla en la ruinosa casa de la batería, con muy poco o nada entre ellas y morirse de hambre, excepto lo que Escarlata les enviaba mensualmente. Poco femenina. Si ella hubiese sido femenina, probablemente tía Eulalia y tía Paulina en estos momentos no tendrían un techo bajo el que cobijarse. Demonio con Red. Haberles hablado del almacén y de las herrerías. ¿De mala gana? Sabía admirablemente el placer que habría sido para él engañar a las ancianas señoras, serio y cortés y encantador, como padre y esposo entusiasmado. Cómo habría disfrutado escandalizándolas con el relato de las actividades de su mujer en el almacén y en las herrerías. Era un demonio. ¿Cómo podría complacerse en semejantes perversidades? Pero pronto, también esta rabia se convirtió en apatía. Mucho de su júbilo de vivir había desaparecido. Si pudiera tan solo volver a sentir interés y pasión por Ashley. Si por fin Red volviera a casa y la hiciera reír. Bonnie, Bonnie, querida, mi pequeña Bonnie. Hemos venido, mamá. Ya lo veo. Estás preciosa, hija. Lo he pasado muy bien. He jugado mucho. ¿Y mamita dónde está? En la cocina, seguramente. Voy a verla. Pero Bonnie. Escarlata se encontraba en lo alto de la escalera. Él estaba abajo, en el vestíbulo. Colocaba el equipaje. Miró hacia arriba e hizo un amplio ademán de saludo. El corazón de Escarlata comenzó a latir con fuerza. No le importaba lo que él fuera. No le importaba lo que había hecho. Por fin estaba de vuelta en casa y ella se sentía contenta. ¿Dónde está Bonnie? Fue con mamita. Oh, caramba, con mamita. La echaba mucho de menos. Echaba de menos a mamita. En cambio, a ella no decía nada. La niña no la recordaba. ¿O era él quien no le había permitido recordar? Iba a resultar muy difícil decirle lo del nuevo bebé. Sin embargo, semejantes noticias pertenecen antes que nadie al marido, porque el marido siempre se alegra de conocerlas. Pero no creía que él se fuera a alegrar. Mientras Red subía las escaleras, ella permaneció en el último rellano y se preguntaba si cuando llegara hasta allí la besaría. Pero no lo hizo. ¿Estás pálida, querida? Sí, un poco. ¿Hay escasez de colorete? Tal vez. ¿Esa palidez significa que me has echado de menos? Vuelves tan presuntuoso como te fuiste. Debía haberla besado, cuando menos por salvar las apariencias. Debió decir que la había recordado durante su ausencia, aunque no fuese verdad. De modo que aquella iba a ser su actitud. Pensaba seguir tan odioso como siempre. Y de pronto, el hijo que llevaba en su seno se convirtió de algo que había soportado con alegría en una carga que llegó a producirla náuseas. Entonces el odio acudió a sus ojos con tal violencia que la risa de Red se le borró de los labios. Si estoy pálida, no es porque te haya echado de menos. Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué? Desde luego, por culpa tuya. ¿Lo ves? Ya te lo decía yo. Es que voy a tener un niño. No era así como pensaba decírselo, pero las palabras insultantes se le acumulaban en la boca y le endurecían la voz. ¿Un hijo? Sí. ¿Te sorprende? No, por supuesto.
¿Y quién es el feliz papá? ¡Maldito seas! Oh, no te rías. Tú sabes muy bien que... ¡Oh, santo Dios! Ninguna mujer podría desear el hijo de un canalla como tú. Quisiera... Escarlata se sujetó al remate del pasamanos con violencia y con rabia. De buena gana habría clavado sus uñas en aquellos diabólicos ojos. De Red era posible esperarlo todo, pero no aquel insulto. Bueno, anímate. Quizá no llegue a... Oh, Red, no te permitiré. Se había abalanzado contra él, ágil como un gato. Pero Red se echó a un lado y Escarlata perdió el equilibrio y rodó escaleras abajo. Qué sencillo era tener un hijo y qué doloroso era no tenerlo. Era el primero que verdaderamente había deseado y lo había perdido. Era la primera vez que Escarlata estaba enferma y se sentía asustada y dolorida. Era como si todo su cuerpo estuviese en poder de unos demonios que la desgarraban con garfios ardiendo y la aserraban con cuchillos mellados. Sabía que estaba mucho más grave de lo que se atrevían a decirle. La muerte se hallaba en su habitación y ella no tenía fuerzas para hacerla frente y luchar con ella. Deseaba tener a su lado a alguien que fuese enérgico, que le retuviera las manos y luchara con la muerte hasta que a ella le volvieran los ánimos suficientes para defenderse por sí misma. Deseaba ver a Red, pero Red no estaba allí. Red estaba... ¿Dónde estaba Red? Cuando rodó escaleras abajo, antes de perder el sentido, le vio lívido y aterrado, gritando desesperadamente. ¡Escarlata! 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 Había caído. Rodaba su cuerpo. Se despedazaba. Se unía. Se despedazaba. La oscuridad aleteaba en su mente. Y el dolor. Más dolor. Alguien la recogía. Los ojos de Red. Abiertos, asustados. Red asustado. Dolor. Conocía el miedo, Red. Dolor. Gritos. Dolor. Voces, dolor, murmullos, dolor, dolor, dolor. Iba a tener un hijo. Los yanquis estaban llegando. Melania iba a tener un hijo y ella no podía ayudarla. Pero tenía que quedarse con Melania hasta que naciese el niño. Tenía que quedarse y ser fuerte, porque Melania necesitaba fortaleza. Melania no debe moverse de aquí. Es estrecha de caderas y habrá que emplear el force. Mujeres como ella no debieran tener hijos. Nunca. Usted no siente miedo, ¿verdad, Escarlata? Es usted una chica valerosa. El niño puede llegar en cualquier momento. Nunca se sabe. Cuidarás de Melania. Cuidarás de Melania. Melania.
Melania. Melania sufría dolores terribles. Por todas partes había garfios ardiendo y cuchillos mellados y dolor en oleadas. Melania... Cuidarás de Melania. Cuidarás de Melania. La noche estaba llena de luces. La noche estaba llena de sombras. Ella iba a tener un niño. No, Melania iba a tener un niño. Ella gritaba, gritaba, gritaba. No, era Melania la que gritaba. Gritaba hasta reventarse la garganta con la voz. Cuidarás de Melania. Cuidarás de Melania. Cuidarás de Melania. Y ayúdenos. Todas las manos son pocas. ¿Está usted loca? ¿Ha visto todos esos hombres? Están heridos. Muchos morirán sin remedio, pero otros lo harán si yo no los atiendo. Bien, Melania va a tener un hijo. Ya lo he oído. ¿Qué quiere que haga? ¿Abandonar a todos estos hombres? Déjenme en paz. Váyase. Llame a una mujer. Hágalo usted mismo. Recibir a un niño no es nada del otro mundo. Corte el cordón. Corte el cordón. Cuidarás a Melania. A Melania. A Melania. Melania seguía allí, siempre allí. Por encima de todo, Melania siempre estaba allí. Cuidarás a Melania. 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 Melita. Melita. Escarlata, ¿estás mejor? ¿Dónde estás? Estoy aquí, querida, a tu lado. Me abrazo. Cógeme la mano. Ya lo he hecho, querida. Melania. Red. Red. Ahora vendrá. Red. Quiero a Red. Quiero...
En medio de aquellas terribles brumas, recordaba que Red no la quería. La cara de Red era negra, negra y roja como la de un indio, y sus dientes blancos. Red no la quería. Ella le quería a él, y Red no la quería. Melita. Soy yo, niña. Estoy aquí, a tu lado. Siempre que la llamaba, Melania estaba allí y contestaba. Melita. 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 Durante un buen rato, Melania no llegó, porque Melania estaba consolando a Red Butler, que yacía borracho y sollozante. Acaban ustedes de escuchar el capítulo 49 de Lo que el viento se llevó, original de Margaret Mitchell, en adaptación de Daniel Zaballos.